para hablar de las formas en que se está produciendo actualmente la ciudad y cómo estas formas responden a una lógica de un sistema capitalista y neoliberal que trae consigo la devastación de los territorios, el desplazamiento por completo de comunidades y la explotación desmedida y bestial de los recursos naturales. Y esto a través de la arquitectura y el urbanismo salvaje, lamentablemente. En nuestra comunidad, el gobierno del estado ha pretendido apoderarse del recurso del agua de nuestro municipio. Durante el gobierno del vendepatrias actual que gobierna el país, durante su gobierno en el Estado de México, promovió la construcción de las ciudades llamadas del Bicentenario en 6 municipios de la entidad: Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de Juárez. ¿Qué son esas ciudades del Bicentenario? El ejemplo muy claro para nosotros en Coyotepec está representado porque en un municipio vecino de nosotros, en Huehuetoca, que está a 10 minutos, donde no había más que huizaches, piedras, lagartijas, ahora hay miles y miles y miles de casas. Se llevó a cabo la urbanización. Esa es una ciudad bicentenaria. Y para que tengan una idea, esa ciudad bicentenario se le denominó Santa Teresa, y ya va desde Santa Teresa 1, el fraccionamiento Santa Teresa 1, hasta Santa Teresa 9, para que tengan una idea de la magnitud, la grandeza de todas esas construcciones. ¿Y qué representan todas esas viviendas? Representan que donde no había absolutamente nada, en el caso de Huehuetoca más que piedras, lagartijas y huizaches, y en otras comunidades donde eran terrenos de cultivo de alta producción, ahora están llenos de casas, están llenos de urbanización, de centros comerciales, de centros industriales, de centros comerciales que únicamente pues los ubicaron ahí para hacer negocio a costillas de la gente que llevaron a vivir ahí. Y los centros industriales pues realmente no son de gran magnitud, no generan grandes empleos. Entonces, esas ciudades del Bicentenario, en los 6 municipios que les indiqué, representan inicialmente negocios para los grandes dueños del dinero mundial, dueños de las grandes fraccionadoras, las grandes inmobiliarias, que pertenecen al neoliberalismo, al capitalismo rampante, que no respeta absolutamente nada. Son negocios para ellos, porque si le echamos cuentas, por ejemplo, el 21 de enero de este año, Peña Miente declaró que se van a construir en el país otras 500,000 viviendas. Y si le hacemos cuentas así a grandes rasgos, vamos a suponer que el precio promedio de cada vivienda anda ahí en 400,000 pesos promedio, unas más, unas menos. 400,000 de precio de venta por 500,000 que van a construir en el país, representan 200,000 millones de pesos de precio de venta de esas viviendas. Siendo conservadores, si la mitad de su utilidad representa ganancias para las inmobiliarias de 100,000 millones de pesos, a ojo de buen cubero. Entonces representan grandes ganancias para esos que manejan el neoliberalismo, que manejan el capitalismo rampante en contra de las comunidades sin respetar absolutamente nada. Pero para las comunidades originarias como Huehuetoca, como Zumpango, como Tecámac, como Coyotepec, que aunque en Coyotepec no hay eso todavía, representan problemas que antes no tenían. De un momento a otro crece la población y llega a vivir gente a nuestras comunidades sin arraigo al lugar, sin conocimiento de las costumbres. Crece, por lo tanto, la delincuencia, que en el Estado de México y en todo el país sabemos que la delincuencia está desatada y no hay alguien, a pesar del discurso oficial de las autoridades de todos los niveles, no hay alguien que haga algo para detenerla y combatirla. Crece la población, crece la delincuencia, crece la contaminación en todos sentidos. Basura, que antes los municipios no tenían, ahora los municipios se llenan de basura. Los famosos rellenos sanitarios quieren instalarlos en nuestras comunidades. Crece el parque vehicular y con ello, por consecuencia, se saturan las avenidas y las calles de los municipios que no están diseñadas para grandes cantidades de vehículos. Son callecitas de pueblo, vaya, ¿sí? Callecitas de provincia, callejones de provincia. Y las avenidas principales generalmente no son más que de 2 carriles. Y si crece el parque vehicular, como consecuencia de que llega más gente a vivir a esas ciudades del Bicentenario, se saturan las avenidas y hay necesidad
de ampliarlas con el consecuente derribamiento de casas de personas y de familias que viven ahí de generación en generación, no respetan absolutamente nada. Esos son problemas que antes no se tenían. Problemas de contaminación, basura, aire, se contamina la tierra, se contamina su suelo, pero también hay necesidad de proporcionarle a toda esa gente que llega a vivir en las comunidades originarias mayores servicios en todos sentidos, y un servicio muy importante es el agua. En Coyotepec, por ejemplo, somos aproximadamente un poquito más de 50,000 habitantes. Nosotros lo que pretendemos, con la resistencia que estamos haciendo en contra de la municipalización del agua, pretendemos curarnos en salud, es decir, que no llegue a Coyotepec lo que ya llegó a otros municipios y los perjudicó, ¿sí? Entonces pretendemos curarnos en salud para que no suceda eso que ya ocurrió en otros municipios, para que no llegue más basura, más delincuencia, más contaminación, y para que no haya mayor necesidad de explotación de los mantos acuíferos. Si ahorita en Coyotepec se tiene que extraer agua para aproximadamente 50,000 personas, de repente habría necesidad de extraer agua para 300 o 350,000 personas, y por consecuencia los mantos acuíferos se agotan más pronto, más rápido. Entonces, yo le decía, lo que pretendemos es curarnos en salud. Pero, a partir del 9 de junio de 2013, cuando nuestro presidente municipal pretendió, por instrucciones del gobierno del Estado de México, municipalizar por la fuerza, en contra de la voluntad de los ciudadanos, el servicio de agua potable de Coyotepec, hemos sufrido agresiones, hemos sufrido un homicidio, hemos sufrido amenazas de todo tipo. A nuestro compañero Vicente lo apuñalaron en su casa el 5 de septiembre de 2013 y le dijeron: este es un regalito del presidente municipal para que no te pases de... ¿sí? A otros compañeros, agresiones a balazos, y la han librado afortunadamente. A otros los han encarcelado, y con base en el apoyo del Seferino Ladillero y otras instancias defensoras de derechos humanos han podido salir libres. Pero lo que pretendemos es esto, es defender los recursos que le pertenecen por derecho histórico a la comunidad originaria de nuestro municipio, ¿sí? Y esa defensa, afortunadamente, en Coyotepec se ha podido dar porque la población está convencida, la mayoría de la población está convencida de que tiene que defender, y así lo ha hecho, lo que le pertenece. Después del 9 de junio, algo muy significativo también fue el 11 de noviembre de 2013, cuando nuestro presidente municipal, por escrito, pidió a la Comisión Federal que retirara el servicio eléctrico a los pozos, y así se hizo. Entonces 2 semanas padecimos sin agua en todo el municipio. La gente nos organizamos y a valor mexicano nos reconectamos. Pero lo más grave es que el 13 de noviembre de 2014, nuevamente la Comisión Federal de Electricidad, argumentando adeudos por pago de energía eléctrica, desconectó de energía a los pozos, a los 3 pozos que surten el agua a la comunidad. Y hasta el 19 de marzo, con base en un amparo que interpusimos, con base en una orden del juez, desde el 13 de noviembre hasta el 19 de marzo, fue que nuevamente se reconectó la energía eléctrica a los pozos. Mientras tanto, todo ese periodo, todo el municipio padeciendo falta de agua. Acudimos a todas las instancias de gobierno, a todas las dependencias, desde la Presidencia de la República, absolutamente a todos. Todo mundo se hace tonto, todo mundo es una mafia, porque lo que quieren son los recursos naturales de las comunidades para hacer negocios a costillas de lo que sea, perjudicando a quien sea. Casi 5 meses sin agua en el municipio, la gente se organizó, la gente rentó generadores a base de diésel, la gente se organizó para la cooperacha para rentar eso, para pagar el diésel, pero la gente padeció muchísimo. Y no hemos ganado todavía, porque la orden del juez de reconectar el 19 de marzo fue una orden parcial. Falta que defina la sentencia, la sentencia final de ese amparo, a ver qué sucede. Pero es una muestra clara cómo el neoliberalismo, cómo el capitalismo, que no respeta nada absolutamente, les vale, y no respetan, así maten, así amenacen, así encarcelen, así lo que sea, no respetan absolutamente, porque lo más importante es el lucro, lucrar con lo que no es propiedad de ellos. Entonces en Coyotepec estamos convencidos de que lo vamos a continuar haciendo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, porque es algo que nos pertenece.
Y afortunadamente tenemos el apoyo del Ceferino Ladrillero, tenemos el apoyo de otras instituciones nacionales e internacionales, el apoyo de otras organizaciones sociales como las que están aquí presentes, los compañeros de Atenco, los compañeros de Apasco, de Magú, de muchas comunidades que tienen problemas similares o más graves de abuso de autoridad. El discurso oficial en el Estado de México es que no pasa nada, pero la triste realidad, la gran realidad, es que en todo el Estado de México los municipios sufrimos de despojos, de encarcelamientos, de asesinatos, de amenazas, de todo. Entonces, todo esto, les repito, porque lo que manda primero es el dinero. Y lo que manda primero es el dinero porque este vendepatrias que tenemos de gobernantes del país, lo único que ha hecho con sus reformas es abrir la puerta para que los inversionistas extranjeros vengan y se apropien de lo que no les pertenece. Es el Plan de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero del año 2006. Dentro de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México, obviamente en el artículo 30 se dice el proceso en el que se aprueban estos planes de desarrollo urbano, mismo que también es una facultad del municipio, que está en el artículo 115 constitucional, ¿no? Las facultades del ayuntamiento. Y en esto es regular sus usos de suelo, ¿no? La planeación territorial. En el año 2006, la comunidad de San Francisco Magú, supuestamente había dos representantes de esta comunidad, uno por el PAN, una persona que se llamaba Miguel Flores Villa, una persona que hoy se opone al movimiento que se está realizando en contra de la urbanización, y también el señor Arturo Nava, ¿no? Un cacique local que tiene bastantes hectáreas de ejido en la comunidad y siempre ha humillado a aquellos que se asumen como indígenas, ¿sale? Entonces, en este plan de desarrollo urbano del 2006 se cataloga el territorio de San Francisco Magú a todos los alrededores con una categoría de H100, es decir, es la máxima categoría de urbanización que hay en Nicolás Romero en ese entonces. Esto dio cabida a que se desarrollaran proyectos inmobiliarios alrededor de nuestra comunidad, como ya comentamos, autónoma y originaria, ¿sale? Es así como en el año 2012, pues nos dimos cuenta de que empezaron a talar el bosque de las carretas y el ocote, un bosque que ancestralmente ha sido utilizado para obtener recursos naturales, ¿no? Comestibles como los hongos, ¿no? Madera también, obviamente en una cuestión bastante módica, ¿no? A modo de no perjudicar el bosque, ¿no? Y entonces lo que pasa, lo que acontece es que se hace una asamblea general del pueblo donde se da a conocer este acontecimiento que daña mucho a la comunidad, no solo en la cuestión comestible, ¿no? Sino también espiritual, ¿no? Somos muy apegados, o hasta ese entonces muchas personas muy apegadas a ese bosque, ¿no? Entonces no solamente dañan una cuestión de un pequeño sustento que tienen los que habitan en San Francisco Magú, sino también una cuestión espiritual, ¿no? Realmente hay una relación de bastantes personas con ese bosque, ¿no? Entonces lo que se nos informa en esta Asamblea General es que se pretende construir, o se pretende instaurar más bien un proyecto inmobiliario denominado Bosques del Paraíso. Este proyecto consistía en la realización, obviamente, de la tala de los árboles que se encontraban ahí, de la utilización del suelo que nosotros utilizamos de manera tradicional, para construir aproximadamente 10.050 viviendas llamadas de interés social, ¿no? Con denominaciones como duplex, triplex, todo esto, ¿no? Aproximadamente el 70% del territorio iba a ser utilizado para este tipo de cuestiones y solamente el 30% según como una cuestión de reserva, ¿no? Entonces, esto trastoca, mueve a la comunidad la relativa, digamos, armonía que había en la comunidad, y es aquí donde empiezan los confrontamientos, ¿no? Sobre todo con el ayuntamiento de Nicolás Romero, encabezado por el gobierno municipal de Martín Sobrera Peña, ¿sabe? Mismo presidente municipal que hoy está lanzando a su hija diputada federal. Y bueno, esto es lo que acontece. Hay un movimiento y se forma la llamada Comisión Bosques del Paraíso, a la que nosotros, sin Bosques del Paraíso, perdón, y a la que nosotros también pertenecemos.
Y es ahí donde empieza el movimiento, es ahí donde llegan los compañeros del Semerenino Ladrillero, que ya también eran recién fundados, y bueno, es cuando empezamos a hacer visible esta lucha de San Francisco Magú. Hubo una cancelación del proyecto porque había bastantes contradicciones en la cuestión de la manifestación de impacto ambiental. Hay especies que se encuentran en peligro de extinción dentro del predio, y bueno, se decide cancelar ese proyecto por parte de la Semarnat, un poco también por la cuestión que se hizo con las instituciones internacionales, ¿no? Y la presión que el gobierno mexicano fue parte para cancelar este proyecto. La cancelación del proyecto se dio en el año 2013, dejaron de talar, pero sin embargo ahí está la cuestión de que el gobierno municipal intenta realizar estas viviendas llamadas interés social. Y una muestra de ello es precisamente el cambio, el plan de desarrollo urbano 2014, lo acaban de modificar. Este plan de desarrollo urbano del 2006 se cambia en el 2014, el 9 de septiembre, cuando nosotros ya habíamos desconocido en una asamblea general el plan de desarrollo urbano del 2006. En el 2000, esa asamblea fue el 28 de agosto, el 4 de septiembre aprueban en la Gaceta del Gobierno, sale nuevamente un plan de desarrollo urbano a Nicolás Romero. Y esta nos cataloga a la comunidad de San Francisco Magú, ahora ya no con H100, sino con una denominación de H1500A. Esto es para área urbanizable de densidad media. Esto significa que se pueden construir aproximadamente 12 viviendas por hectárea con una capacidad de hasta edificios de 5 pisos, ¿no? Entonces nuevamente se muestra la cuestión, el compromiso del gobierno municipal para con estos entes privados para que construyan forzosamente estos proyectos inmobiliarios de la comunidad de San Francisco Magú. Actualmente, ya para terminar, en ese caso el tiempo, hay un confrontamiento, ¿no? Sobre todo interno en San Francisco Magú. Las personas, sobre todo los que están a favor del Partido Revolucionario Institucional, los caciques locales, los que siempre han tratado de someter y han humillado, han querido humillar más bien a las personas que se asumen como indígenas, que nos asumimos como indígenas, que todavía hablan el idioma, que son bastantes y cada vez aprendemos más del idioma otomí. Pues estas personas se han opuesto a la lucha y a la resistencia que se ha dado internamente, ¿no? Desconocimos a las autoridades municipales de Nicolás Romero y se puso a unas autoridades locales precisamente porque las autoridades municipales habían estado favoreciendo al ayuntamiento de Nicolás Romero y a todas sus prácticas, bueno, que ya conocemos bastante muchos cuáles son, ¿no? Entonces en este proceso estamos, ¿no? Sobre todo luchando contra las autoridades municipales y contra el Partido Revolucionario Institucional que ha querido trastocar la vida comunitaria de San Francisco Magú, y sobre todo sabemos que después de las elecciones va a venir este proceso nuevamente de lucha porque van a querer nuevamente construir esas viviendas de interés social, ahora con esta denominación de H1500. Estamos acostumbrados a tener al desarrollo como el pretexto ideal para el despojo del territorio, donde los capitales, los grandes capitales roban los recursos de las sociedades, incluso de pueblos enteras, utilizando varios mecanismos como la privatización de las tierras, el desplazamiento de la población y recurriendo a la simulación. Bueno, Apasco. Apasco es una víctima colateral de una ciudad bicentenaria, Huehuetoca. Pero ¿cómo es que somos una víctima de la urbanización salvaje si dichas ciudades se concibieron como espacios diseñados en primera instancia para el bienestar de sus habitantes y dentro del concepto de ciudad autosuficiente? Pues qué mejor que nos los diga un encargado de desarrollo urbano de Huehuetoca. Lo tomo del libro Periferias Metropolitanas, Políticas Públicas y Medio Ambiente, María Soledad Cruz. El proyecto de Ciudad Bicentenario Huehuetoca ya se vislumbraba desde el 2000, cuando empezaron a autorizarse conjuntos como Santa Teresa. Esto te lo puedo demostrar cuando fue orden directa modificar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano para acoplarlo a las necesidades de las ciudades bicentenario de nuestro gobernador Peña Nieto. Por eso
Desde 2005 se empezó a trabajar en la modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y pues el vigente es de 2007, o sea, estamos a la merced de las necesidades del gobierno estatal y pues no se diga del federal. Entonces, de esto es lo que nosotros hablamos cuando decimos urbanización salvaje. Si creemos que los conjuntos urbanos salen de una serie de reuniones entre urbanistas, arquitectos, ecologistas, hombres de Estado y pobladores, estamos muy equivocados. Esto no existe. Esto es un cuento, es una invención de mercadotecnia que lamentablemente terminamos por aceptarla, pero no todos y no en todos lados. Estos megaproyectos de urbanización se conciben en oficinas donde el poder económico, financiero y político se entrelaza y la orden es directa. El megaproyecto va y los funcionarios municipales solo deben adaptarse a esa orden. Pero, ¿cómo fue que Apasco entró como víctima colateral? Pues empezó a recibir en sus escuelas a muchos estudiantes, también en los panteones, y es porque las ciudades bicentenario solo están concebidas en la manera de inmediato, no a futuro. Por ejemplo, el tema de la basura. Como Huehuetoca no puede, y más bien no quiere gestionar el problema de los residuos de una forma ecológica, lo que hace el poder político y económico que diseña la funcionalidad de los territorios es que sean los municipios de Apasco y de Coyotepec quienes asuman el costo mediante sus presupuestos. Para que se gestione la basura de Huehuetoca como un negocio privado. Pero bueno, vamos a entrarle a la lucha contra la urbanización salvaje en Apasco. ¿Cómo fue que nos enteramos que vendría la urbanización salvaje en Apasco? Como cualquier megaproyecto, pues llega acompañado de las palabras beneficio, desarrollo, progreso, planeación. En el año de 2010 se llevó a cabo una asamblea de ejidatarios donde el presidente del comisariado de ejidales propuso aprobar un punto para que le otorgaran las facultades para llevar a cabo proyectos que beneficien al ejido para que pueda desarrollarse, tal cual, repartiendo los beneficios entre todos los ejidatarios. Hasta ahí todo bien, excepto que el punto mencionaba hectáreas en cuestión, pero no se especificaba su destino y tampoco cómo se utilizarían. ¿Mencionó venta? No. ¿Mencionó contratos? No. ¿Mencionó dominio pleno? No. ¿Mencionó beneficio, desarrollo, progreso? ¿Y cómo es que entra la urbanización salvaje en Apasco? Bueno, pues a mediados de 2011 comenzaron las máquinas a entrar del lado del ejido de Apasco, que se llama el Cerro de la Mesa, a desmontar, es decir, a tirar los árboles, las plantas y todo aquello que está a ras del suelo. Se dio la voz de alarma y entre los pobladores acudieron a detener esa destrucción. Y ante la pregunta de quién los había contratado, la respuesta obvia fue: venimos de parte de la inmobiliaria porque esa tierra se va a vender, y ya lo dijo el comisariado, con la característica que esa parte es considerada de uso común. O sea, el uso común, como cualquier objeto que se crea, se vende, se compra, se utiliza y se desecha. Las leyes del mercado donde se reproduce la vida. Y así empezó la urbanización salvaje en Apasco, sin un cambio de uso de suelo, sin modificar el plan municipal de desarrollo, sin ni siquiera haber concretado la venta y sin que hubiera una asamblea de ejidatarios que aprobaran dejar de considerar como ejido esa parte. Solo por el acuerdo entre el comisariado y la inmobiliaria se realizaría un conjunto urbano. Pretender que los conjuntos urbanos vienen acompañados de una planeación entre todos los involucrados y más aún por expertos de distintas materias es una ingenuidad. Pero en aquel momento se pudo detener esa venta gracias a la participación de la población de Apasco. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Hay un nuevo intento de urbanizar? Bueno, desde luego, los intentos no se han ido, solo que ahora ellos también aprendieron de los errores que habían cometido en el pasado.
ya es otro comisariado ejidal, y no solo eso, también ya es otra administración municipal y otra administración estatal. Y la ubicación ha cambiado, ya no se va a hacer cerca de Huehuetoca, ahora se va a hacer en terrenos cercanos a una vía rápida de comunicación, el Arco Norte. ¿Y cómo comienza esta carrera? Pues en diciembre del año pasado, la Asamblea de Ejidatarios aprueba que se mete el FANAR, que viene a ser el heredero de Procede, cuyo fin es que varios ejidatarios y posesionarios tengan su certificado parcelario y con ella puedan, en su caso, tener el dominio pleno de sus parcelas. Y quizá ya ni siquiera se va a necesitar la aprobación de la Asamblea de Ejidatarios si se aprueba el proyecto de modificación de la ley agraria que se encuentra en el Congreso. También, en diciembre del año pasado, curiosamente, al municipio de Apasco, el gobierno del estado le transfirió las facultades en trámites de emisión de licencias y cambio de usos de suelo, así como densidad y altura de edificaciones. De igual manera, como la formulación y aprobación y administración de la zonificación y planes de desarrollo urbano. Entonces comienzan a partir del año pasado a formularse los planes de desarrollo locales y, por lo que sabemos, la zona del Arco Norte va a pasar de tener una vocación agrícola a ser un área que va a poder tener una urbanización. Y los argumentos que da el comisariado son que aquella parte es la única área donde el municipio puede crecer en cuanto a la población. Y según eso, según los expertos, según la población, ¿según quién? Pues según ellos, y con eso basta. Y a punto de concluir ya la administración municipal, pues se pretende que haya un nuevo plan de desarrollo. Y nuevamente aquí vemos cómo la administración local debe adaptarse a las decisiones que han sido diseñadas en la capital del estado, que es el centro político de la entidad, y preguntamos junto a qué intereses económicos y financieros. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Que no queremos fraccionamientos. Aunque dicen que no piensan autorizarlos, decimos que se están dando las condiciones necesarias para que dentro de poco se instalen. Por el momento, en Apasco lo ven como un área de reserva para urbanizar. También decimos que las decisiones sean democráticas. Por el momento ninguna decisión o plan ha sido planteado de manera pública. De verdad los expertos en planeación están en una dirección de desarrollo urbano municipal, tienen la capacidad y la fortaleza para negarse a impedir una decisión tomada y avalada desde el poder. Por último, nosotros decimos que si se trata de ordenar el territorio de Apasco, que no prive la visión económica donde se considere como una única prioridad los asentamientos humanos, sino el territorio en su conjunto. Y creemos que que se puede comenzar con un ordenamiento ecológico territorial, y ese sería un primer paso para lograr armonizar el medio ambiente en su conjunto. Pero eso no está ocurriendo, solo hay una visión, y es la de los centros de decisiones económicos y políticos del Estado. En principio eran 13 comunidades afectadas por un megaproyecto de aeropuerto, y que en el 2001 Vicente Fox Quesada hace una expropiación de todo ese territorio, incluyendo las tierras de labor, las tierras que se siembran, y que en ese tiempo, bueno, pues se da esa resistencia, se logra tirar ese decreto expropiatorio con el acompañamiento de más comunidades, de muchas organizaciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y esa resistencia es conocida en el mundo, y desde luego que en ese proceso aprendimos que la tierra no se negocia, no tiene precio, y concluimos en que nuestra resistencia no era porque aumentaran el costo del precio que le habían puesto en ese tiempo
a la tierra, a nuestra tierra, y que la organización es muy importante, es básica, pero algo también muy importante es el conocimiento de la causa de ese efecto que vivimos, de imposición, de arrebato, de la corrupción que existe en las instituciones. Nos dimos cuenta que si no nos organizamos, si no tenemos conocimiento de nuestra identidad, de nuestro pasado, de nuestro presente, pues tampoco podremos vislumbrar qué es lo que queremos o hacia dónde vamos. En principio, quizás nuestro sentimiento era localista, hablábamos de Atenco como que éramos los únicos que estábamos pasando mal la situación respecto a lo que hemos conocido de lo que significa el neoliberalismo, el capitalismo depredador, lo que ya mencionaron los compañeros, en donde la afectación y la corrupción se manifiesta en un grado de descaro. Las instituciones, los gobernantes se vuelven títeres de otros intereses, menos de los que deben de representar, que son a los pueblos, a las comunidades y a los diferentes sectores en las que pertenecemos en esta sociedad. Sigue después del 2001 con esa resistencia y acompañamiento de todos los sectores, estudiantes, trabajadores, indígenas, movimientos en resistencia también. En ese tiempo el EZLN nos marca una posición de dignidad en esa resistencia por la tierra, y entendimos que nuestra resistencia no era por el aumento al costo que le habían puesto a nuestra tierra. Hoy sigue la misma insistencia, no han dejado de atentar, la intención es continua, es velada, es cotidiana, utilizando los medios que no nos podemos a veces ni imaginar. Los visitadores agrarios, en este caso la Procuraduría, que es la que nos tiene que representar, la que nos representa legalmente, y el Registro Agrario Nacional utiliza a los visitadores, quienes conocen perfectamente la ubicación y los que están como titulares en esa tenencia de la tierra, en esa tenencia colectiva, y que ellos se han dado la tarea de ir casa por casa y hacer el ofrecimiento. Ahora ya no te impongo, ya no es un decreto expropiatorio, hoy te vengo a proponer negocio para que salgas de tu situación económica. Mira que si aceptas, te vamos a dar empleo y vas a seguir siendo campesino, vas a seguir sembrando. Y muchos han caído. A pesar de esa resistencia que se dio en esa parte del 2001, 2002, y que el efecto fue el tirar ese decreto, y que todos salimos convencidos de que sí se podía, porque en principio era una incertidumbre. El no se puede porque lo está dictando el gobierno, el no se puede porque nunca se ha podido. Creo que la muestra y la lección que obtuvimos es de que cuando se defiende un derecho legítimo como es nuestro territorio, nuestra identidad, y desde luego tomando en cuenta que tuvimos que echar mano de esos conocimientos de nuestros abuelos que basaban esos derechos en
en principios muy sencillitos, como es el respeto, como es la hospitalidad, como es la fraternidad, como el que lo que te pase, me pasa, porque somos comunidades donde nos conocemos, para bien o para mal, nos conocemos y hay unidad. Todos nos volvimos vigilantes de quienes entraban y quienes atentaban en contra de nuestras comunidades en ese tiempo. Desde luego que el gobierno, a través de las instituciones, como la Procuraduría Agraria, como Conagua tiene una encomienda de vigilar, de administrar el agua, pero territorialmente se ha como apropiado, porque eso antes era un lago y hoy dice que esas reservas territoriales de los pueblos pertenecen a la zona federal, y por eso hoy ese nuevo intento de instalar el aeropuerto en ese lugar hizo cambiar la estrategia de imposición, desde luego, que hoy con esa condición de que no estamos tocando tan solo 1 centímetro de tierra en los municipios, en los pueblos, porque saben que la resistencia existe, y el ofrecimiento económico y la compra de voluntades a través de las instituciones y de la misma gente de ahí, del pueblo, o de los pueblos, en donde los partidos, sobre todo el PRI, que se ha prestado, la gente que participa en esos partidos, ellos quieren vender, y desde luego que se ponen a disposición y aplican el que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. A nuestra propia gente la han convertido en nuestros enemigos, pero la resistencia existe, la resistencia está presente. Estar atento, no ha habido un solo día en que dejemos de estar atentos a lo que acontece. Desde luego que internamente hay una situación de presión muy fuerte, porque a la gente le han hecho dádivas, le han hecho proyectos, le han propuesto proyectos, y la gente los recibe por la situación de necesidad. Les hablan de empleo temporal. A muchos jóvenes ahorita los están utilizando para ir a sembrar disque árboles al campo, y el campesino dice, bueno, pues no podemos rechazar ese proyecto porque es un bien sembrar un árbol, pero no lo están haciendo con una estrategia de beneficio, con un sentido de beneficio, sino es una estrategia que adormece y confunde al pueblo. Ahorita le construyeron tiene 1 año y medio que construyeron un deportivo que tiene 2 frontones, muy lujoso aparentemente, pero está cerrado. Le construyeron un deportivo en donde hay una alberca de agua caliente y se ve muy lujosa, como muy moderna, y la gente dice, bueno, pues esto es beneficio, el gobierno está trabajando. Pero la resistencia ahí está, la actitud que toman con respecto a quien representa la tenencia de la tierra en nuestras comunidades, con los ejidatarios, con los comisariados ejidales, desde luego que han aplicado esa estrategia de imposición, de compra de voluntades, y hoy el que representa al ejido o a la tierra en nuestra comunidad, en Atenco, es el comisariado ejidal de una extracción priista, y que utilizaron disque legalmente el cambio de uso de suelo con la propuesta del dominio pleno, en donde tú puedes decidir, tú ejidatario, que eres dueño de una parcela, puedes decidir en forma individual
el destino de esta tierra y lo que significa las tierras de uso común. Tú lo puedes decidir, recibe lo que te corresponde de esas tierras de uso común. Las tierras de uso común son las tierras, el excedente de las tierras que pertenecen a todo el ejido, que pertenecen a toda la comunidad. Y para esto pues han hecho entrega de dinero de 400,000 pesos a nuestra gente, y la gente pues se ve en esa disyuntiva, o lo recibo o no lo recibo, y muchos lo han recibido, pero eso no significa que la resistencia o el movimiento ya se haya apagado. Saben perfectamente cómo aplicar esas estrategias de corrupción, de engaño, y desde luego que son formas de cómo confundir a la gente y poner en contra de los que resistimos a nuestra propia gente. Han aplicado esa estrategia, la estrategia del miedo. Ya no se metan, ellos no están proponiendo, no están haciendo nada más son unos escandalosos. Ellos se juntan con otras organizaciones violentas y nos llaman violentos por defender un derecho legítimo. Nos llaman retrógrados porque no aceptamos ese progreso. ¿Ese progreso para quién? Y esa reflexión la hacemos cotidianamente, y es una lucha muy fuerte. Ahora lo que estamos haciendo es, estamos utilizando la línea legal. Para su conocimiento, la asamblea que se dio el 1 de junio del año pasado no ha sido inscrita. Si fuera por cuestiones legales, ni nos preocupáramos. ¿Por qué? Porque la razón y el derecho legítimo lo tenemos. No se ha inscrito. Es por eso que esa parte la tenemos que agotar. Estamos utilizando la parte. Les comentamos, compañeros estudiantes, maestros, compañeros obreros, aquí están compañeros, hermanos en resistencia también del ESME, a los cuales apreciamos y su lucha es nuestra, como también nuestros hermanos estudiantes, y esas resistencias tan dignas que existen y que tenemos que fortalecer. Hoy se cumple un aniversario más del asesinato de Zapata, y nosotros con toda seguridad gritamos y decimos que Zapata vive, que no solo Atenco vive, que no solo Coyotepec, que no solo Magú. Nuestra patria no se vende. Nuestra patria, la tierra, el agua, la dignidad, el hombre y la mujer, esa patria en la cual somos parte, la tenemos que defender. Hoy la patria nos llama, no a un sector, no a los campesinos, no a los indígenas, no a los obreros. La patria exige nuestra participación, y desde nuestra trinchera, compañeros estudiantes, desde luego que aquí se adquiere el conocimiento y esa esencia que necesitamos, que se llama conciencia, pero esa conciencia que tiene que ser una conciencia con compromiso. ¿Hacia quién? ¿En forma individual o hacia tu pueblo? ¿O esa conciencia que nos va a servir y que nos sirve y que la requerimos y que nos hacemos falta? Porque los diferentes sectores formamos una gran ensalada que tiene que ver con diferentes posiciones, con diferentes sabores. Hay organizaciones que no se llevan entre sí, pero creo que a hoy nos necesitamos. A hoy tenemos que estar juntos, fríos, tibios, muy calientes. Tenemos que combinarnos para hacernos de una sola razón. La patria hoy nos necesita. Por eso es que en este aniversario luctuoso
pero también reivindicatorio. Gritamos desde el fondo más profundo de nuestros sentimientos, que Zapata vive. En el Estado de México existe una disputa constante entre su población y las administraciones gubernamentales del Estado de México, específicamente por la obtención de los bienes comunes, entre los que destacan el agua y la tierra. Esta disputa, si bien inició un poco antes del año 2000, se intensificó a partir del año 2007, cuando el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, dio paso a la construcción del proyecto llamado Ciudades del Bicentenario, mismo que plantea los siguientes objetivos. El primero, estructurar y ordenar el territorio para tener ciudades competitivas y regiones de desarrollo, orientando el crecimiento a las zonas más aptas para usos urbanos, de acuerdo a las condiciones naturales del territorio y al potencial para dotar oportunamente de infraestructura, equipamiento y servicios. Segundo, promover la infraestructura estratégica de la entidad, fundamentalmente la relacionada con las comunicaciones, agua potable, drenaje y energía eléctrica, como detonadora del desarrollo socioeconómico de la entidad. Y tercero, estimular y orientar inversiones para crear las condiciones físicas que permitan el desarrollo equilibrado de actividades productivas y satisfactores sociales. Este proyecto ha tenido continuidad en la presente administración, puesto que está proyectado para concluirse hasta el año 2020. Esto ha generado que muchas poblaciones dentro del territorio estatal hayan sido ya despojadas del uso y disfrute de los diversos bienes naturales que han conservado y protegido, pues la finalidad del gobierno mexiquense es tomar esos bienes para consolidar el proyecto que hemos venido describiendo. Todo esto escondido bajo un discurso de modernización, desarrollo y competitividad económica, como acabarán de escuchar, aunque en la realidad de los hechos nosotros afirmamos que constituye una violación grave a diversos derechos humanos reconocidos en México, como el derecho humano a la vivienda, a una vida digna, a la salud, al agua, a un medio ambiente sano, a la no discriminación, a la participación ciudadana, a la información, a la igualdad y a un recurso efectivo. Y esto es solo por mencionar algunos. Lo anterior ha provocado un ambiente de tensión e inseguridad, aunado a un clima de represión ante las distintas manifestaciones de inconformidad por dichas violaciones, por pueblos y organizaciones como las que hoy nos encontramos aquí. De acuerdo con un reportaje publicado por el diario La Jornada en fechas recientes, el 11 de marzo del año 2015, intitulado Estado de México, auge de empresas inmobiliarias sin desarrollo urbano, se afirma respecto al proyecto Ciudades del Bicentenario que el paisaje en el Estado de México es desolador, pues grandes extensiones de tierra, las cuales se utilizaban para el cultivo, ahora están cubiertas con toneladas de cemento por la construcción de miles de casas, que además están abandonadas. Y me permito citar un pequeño fragmento de lo que publicó La Jornada. Dice: los tres gobiernos estatales recientes, encabezados sucesivamente por Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Erubiel Ávila, impulsaron la construcción de casi 1 millón de casas en la zona conurbada del Distrito Federal. Sin embargo, al menos 400,000 están desocupadas, en gran medida porque ni las inmobiliarias ni las autoridades cumplieron con la dotación de servicios básicos ni han creado condiciones dignas para que la gente pueda vivir ahí. De noviembre de 1999 a enero de 2015, la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno mexiquense otorgó permisos para la construcción de 396 fraccionamientos que suman 720,422 viviendas de interés social, cifra única en el país, de acuerdo con la propia dependencia. Tecámac, Huehuetoca y Zumpango acaparan la mayor cantidad de permisos. Allí únicamente se han construido 309,698 viviendas, es decir, casi el 43% del total de viviendas que se pretenden construir. Estos tres municipios eran de vocación agrícola y reservas territoriales. Hoy están colmadas de casas con escasez de agua potable, saturación vial y falta de servicios públicos. Cierro la cita. Todo esto
ha arrojado como resultado que miles de casas en los 6 municipios donde se han construido las ciudades Bicentenario hayan sido abandonadas en los últimos años y por lo tanto se han convertido en lugares propicios para la delincuencia organizada. Tan solo en el municipio de Zumpango, el año pasado, en 2014, la Procuraduría de Justicia del Estado de México recibió 428 denuncias por robo a casa-habitación, 35 de ellas con violencia, según datos proporcionados por la propia dependencia. Es decir, puede haber un estimado de que hay una cifra mucho más alta. Lo anterior equivale a más de un robo al día denunciado ante el Ministerio Público, y esto sin olvidar que las autoridades estiman que por cada 3 robos, solo uno es denunciado. Ahora, tan solo en Huehuetoca y Zumpango existen más de 15,000 casas abandonadas debido a la falta de empleos y al alto costo en pasajes, donde según datos recabados por el diario El Universal, una persona debe pagar hasta 150 pesos al día para llegar de su trabajo al área metropolitana, perdiendo mínimo 4 horas de tiempo en traslados al día. Evidentemente, esta rutina merma de manera drástica la calidad de vida de las personas, y esto los pueblos como Coyotepec, Apasco, San Salvador Atenco y San Francisco Magú lo han entendido muy bien, entre muchos otros pueblos, claro. Es decir, ¿por qué querrían pueblos como los que están aquí hoy presentes abandonar su modo de vida basados en el respeto a la naturaleza por una vida como las que les vengo describiendo? Uno de los principales problemas nacidos a raíz de megaproyectos de desarrollo urbano con una mala distribución demográfica, como las ciudades del Bicentenario, ha sido el problema del agua, pues la alta concentración demográfica, la alta concentración de la población en un lugar obliga a quienes prestan el servicio de agua potable a sobreexplotar los pozos y mantos acuíferos con los que cuentan para garantizar que la población tenga acceso al uso y disfrute de agua para el consumo personal y doméstico, además de que no puede ser cualquier agua, obviamente, sino que debe cubrir los estándares de calidad y además ser suficiente para cubrir las necesidades de todas las personas. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado porque todas las personas deben contar con un mínimo de 50 a 100 litros diarios de agua por persona. Esta es una realidad en México cada vez más lejana. De acuerdo con datos de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, en México existen cerca de 9 millones de personas que no cuentan con agua entubada y otras 13 millones que, a pesar de tenerla, la reciben contaminada por la falta de saneamiento, lo cual significa que cerca del 20% de la población total del país no tiene acceso al agua potable. Además, en muchos lugares del país, la distribución del agua se hace mediante tandeos con pipas y en otros tantos existen cortes intermitentes al suministro, como seguramente muchas personas aquí presentes lo han vivido en el área del Distrito Federal. Esta situación se agrava cuando, a través de concesiones permitidas y protegidas por legislaciones de agua como la del Estado de México y la que se aprendió a aprobar en fechas recientes en la Cámara de Diputados, las empresas transnacionales se apropian de la administración del vital líquido, fijando las condiciones de su acceso y tarifas a la población. Es decir, lo que antes era un bien público vital, ahora se convierte o se pretende convertir en una mercancía a la que solo accederán las personas que puedan pagar por ella. Y esto sin mencionar que otro tipo de empresas también obtienen concesiones para explotar el agua para su uso industrial, contaminándola con productos químicos que imposibilitan su tratamiento para un posterior consumo, construyendo además represas y desviando los ríos de su cauce natural, privando del bien a millones de personas. Particularmente, como se ha dado generalmente, privando a las personas indígenas y campesinas de este vital líquido, quienes se ven forzados al desplazarse al ver destruida su forma de vida, su cultura y su economía propia. En el Estado de México y en el país, ante este panorama, diversos pueblos indígenas y campesinos, entre muchas otras organizaciones y sectores de la población, han iniciado procesos de articulación para la defensa de los bienes naturales a través de sistemas basados en usos y costumbres, lo cual les permite generar, consolidar y mantener
mecanismos de toma de decisiones comunitarias, así como el fortalecimiento de su autonomía. Es claro que la planeación y edificación urbana deben jugar un papel mucho más sensible, pues no se trata de construir limitándose únicamente al plano material y económico, sino que se deben incluir perspectivas mucho más plurales, tomando en cuenta las necesidades étnicas, de género y ambientales para generar sociedades mucho más inclusivas y participativas. Nosotros venimos de Sindicato Mexicano de Electricistas, pues también nos agrada mucho estar aquí y nos desagrada lo que se informa. Es un despojadero del carajo, despojo de tierras, de aguas, de bosques. A nosotros nos despojaron del trabajo, a más de 40,000 familias, hace 5 años y medio, y también estamos resistiendo. Pero déjenme decirles lo que yo considero lo esencial en mi mensaje. También despojaron a 43 familias de sus hijos, de sus hermanos. Y no para el despojo. No hemos logrado frenarlos. ¿En quién vamos a confiar? Ahorita están las campañas electorales que son un asco. Una verdadera basura. Van a nadar en lodo y amenazan con estar de aquí al 7 de junio torturándonos con sus mensajes de que bajó la luz, de que la UNAM se la debemos al Politécnico, digo, al gobierno, al PRI, y el Poli también, o sea, basura mediática. Nos van a intoxicar con tanta mierda, y lo que están diciendo aquí los pueblos no se conoce, no se difunde. Y esa es una tarea que debemos llevarnos todos. En esa tarea, un pequeño grupo de trabajadores nos dimos a la ardua misión, quizás imposible, de combatir a Televisa, TV Azteca y todos sus medios. Lo que hicieron con Carmen Aristegui es un despojo. Es un despojo. Tenemos también el derecho a la información. ¿Y cómo lo hacemos? A mí también me gusta que este auditorio esté lleno. Pero Televisa en segundos llega a 20 millones de hogares. Y aquí habrá 200 muchachos. Y no vamos a poder, compañeros, si no nos unimos. En esta tarea hicimos un pequeño canal por YouTube que se llama El Animal Dañero. Esta camarita está grabando las voces de los compañeros. Y lo vamos a subir. Y lo vamos a extender y queremos que se conozca en todos lados. Porque estar en internet es estar en el mundo entero. Y esa es una tarea que todos nos debemos llevar. Porque a mí me parece que en la medida en que estemos siempre aislados, siempre luchando cada quien por su lado, esto no va a avanzar. Y esa es la tarea que tenemos que llevarnos también, porque sí se requiere una arquitectura, yo diría social, una arquitectura de movimientos, lograr poner los cimientos, no de miles de resistencias, de una sola, un solo edificio, una sola trinchera, una sola muralla, algo que sea indestructible, que cada vez que nos quieran agredir topen con la unidad del pueblo, choquen con la muralla de obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, de todos. Esa es la enorme arquitectura que se tiene que construir. Y desgraciadamente no va a salir de ninguno de los partidos actualmente disputándose los huesos en las cámaras. Tendrá que salir del pueblo, de nosotros, de Atenco, de Apasco, de Coyotepec, de Magú, de la Facultad de Arquitectura. De todos lados tenemos que construir todo esto. Y yo, eso es esencialmente lo que les quiero decir. Necesitamos que esto se conozca, una sola unidad, no desde el Estado, sino al contrario, desde el pueblo, desde nosotros, para avanzar, y que esto se siga replicando en todos lados.